Muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 27 del curso de Física General 3. El día de hoy vamos a trabajar justamente con la segunda ley de la termodinámica. Es decir, vamos a trabajar con nuestro capítulo 20 de nuestro libro de texto. Para el día de hoy, o bueno, más bien para esta semana, tenemos los siguientes objetivos que son interpretar los conceptos de máquinas térmicas y refrigeradores, diferenciar entre un proceso reversible y uno irreversible, calcular la eficiencia de una máquina térmica, calcular el rendimiento de un refrigerador, identificar el ciclo de Carnot, el ciclo de Otto y el ciclo de Diesel, interpretar la segunda ley de la termodinámica, aplicar el concepto de entropía y calcular la entropía de procesos reversibles y procesos irreversibles. Ok, entonces, bueno, esto es toda la presentación básicamente. Para esta semana vamos a ver, pues básicamente máquinas térmicas, motores de combustión interna y refrigeradores. Y ya la próxima semana, si Dios lo permite, estaríamos pues cerrando nuestras sesiones con el ciclo de Carnot, Otto y Diesel, y asimismo aplicando ya lo que corresponde a entropía y a procesos reversibles e irreversibles de la segunda ley de la termodinámica. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No, nada. No. Ok, bueno, vamos a comenzar con el concepto de máquinas térmicas. Básicamente, en física 3, cuando estemos hablando de máquinas térmicas, vamos a hablar que es cualquier dispositivo que convierte energía calorífica en trabajo mecánico. Es muy importante que ustedes reconozcan que la mayoría de estas máquinas térmicas utilizan algunas sustancias de trabajo, ¿ok? Por ejemplo, como los motores de combustión interna, ¿verdad? Los automóviles, la mezcla de aire, combustible y vapor de agua, ¿ok? También, por ejemplo, en las refrigeradoras que nosotros tenemos el líquido de refrigeración, y es importante que ustedes sepan también, bueno, que muchísimas veces todas estas sustancias experimentan ya sea entrada, salida de calor, expansión, compresión, y algunas veces también inclusive hay cambios de fase, ¿verdad? Puede que exista una condensación, puede que exista vaporización durante todo este ciclo. ¿Ok? Entonces, generalmente, de una manera muy sencilla o de una manera muy idealizada, nosotros podemos indicar justamente que este dispositivo o esta máquina funciona de tal forma. Siempre va a haber un depósito, ¿verdad? Donde vamos a introducir nuestra sustancia que va a ayudar en el proceso térmico. Y este depósito de calor puede que se encuentre a alta temperatura, y por lo tanto, pues justamente el calor que entra va a ser pues el calor de esa alta temperatura. Vamos a tener un trabajo, ¿ok? Y vamos a tener también entonces un calor que sale de esa máquina térmica o básicamente de ese depósito de alta temperatura. También, entonces, es importantísimo que ustedes reconozcan que para una máquina térmica el trabajo, ¿ok? Va a ser igual al valor absoluto del calor que entra menos el valor absoluto del calor que sale, ¿ok? Es así como nosotros logramos determinar justamente el trabajo de una máquina térmica. ¿Dudas con esto? No, ninguna. No, profe. Ok, perfecto. Entonces, bajo esta perspectiva, también es importante mencionar, ¿ok?
o hablar de los procesos nuevamente del calor y trabajo en las máquinas térmicas. ¿Ok? Bueno, como bien ustedes saben, pues básicamente todas las máquinas con las que vamos a trabajar van a necesitar de esa sustancia que estamos mencionando. O sea, vamos a necesitar que esa máquina, que esa sustancia, pues sufra un cambio de temperatura. Por lo tanto, vamos a tener un depósito de calor de alta temperatura que va a realizar un trabajo mecánico. Y como el trabajo mecánico es realizado sobre el depósito, por eso generalmente el trabajo tiende a ser mayor que cero, y como vamos a desechar calor, el calor pues va a ser una magnitud negativa, ¿ok? Entonces, es importante también que ustedes reconozcan que el calor desechado se desperdicia. O sea que en nuestras máquinas térmicas no existe un sistema ideal en el que la eficiencia sea de un 100%. ¿Ok? Entonces, esto va a generar, bueno, o estas pérdidas de calor o ese desperdicio de energía va a generar entonces que algunos motores, por ejemplo, no sean tan eficientes como nuestra idealización del motor. ¿Ok? Entonces siempre va a haber desperdicio de calor en forma de gases, eh, en forma de combustión y en forma de otros procesos que podemos visualizar justamente, justamente en un motor o en una máquina térmica. Ok, nuevamente repetirles que el calor, ¿verdad? Es igual, que el trabajo es igual al calor que entra menos el calor que sale en un valor absoluto para una máquina térmica. Ok, perdón. Ahora bien, también, entonces, justamente hablando de las máquinas térmicas, como les decía, debemos reconocer que justamente estas máquinas no tienen una eficiencia de un 100%. Para determinar la eficiencia de una máquina podemos hacerlo dividiendo el trabajo entre el calor que entra, ¿ok? Y entonces, a partir de esto, ¿ok? Podemos resumir, ¿ok? Que el trabajo realizado de la máquina, ¿ok? O que más bien la eficiencia térmica de la máquina va a ser igual a 1 menos el calor que sale entre el calor que entra. ¿Esto por qué? Bueno, debido a las relaciones matemáticas que tenemos aquí. O sea, que si la eficiencia es igual al calor que entra menos el calor que sale, ¿ok? Entre el calor que entra, ¿ok? Podemos entonces, a partir de esta relación matemática, sacar un factor común y determinar a partir de esa relación que esto sería igual a 1 menos el calor que entra entre el calor que sale. ¿Ok? Cualquiera de estas representaciones matemáticas son completamente válidas para determinar la eficiencia de la máquina térmica. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay dudas? ¿Dudas? Mi parte no, señor. ¿Y los demás? No. Ok, perfecto. Ok, ahora bien, en el caso, ok, vamos a ver una cosita. En el caso de las máquinas térmicas, vamos a hablar un poquito acerca de los motores de combustión. Hasta este punto, ¿qué es lo que ustedes saben de los motores de combustión?
o que han oído ustedes hablar de los motores de combustión? Y profe, que funcionan con diversidad de combustibles. Unos funcionan con biodiesel, otros con diésel, otros con gasolina y otros con gasolina que es un poco más pura, por así decirlo. Exactamente, sí. Y otra duda, ¿que han oído ustedes hablar, por ejemplo, de la eficiencia de los motores? He oído que es muy baja, profe. Exactamente. Sumamente baja. ¿Por qué? Lo que quizás es por el, realmente diría yo porque por el material que están hechos, porque como el metal es muy conductor, por ejemplo, el aluminio o el hierro hace que la conductividad térmica de ellos haga que el roce ahí, entre el roce interno ahí, haga que el calor se expanda, bueno, que el calor se transmita a lo largo del bloque y se vaya liberando como un proceso exotérmico. Justamente sí, ¿verdad? Es justamente porque esta eficiencia del motor, al haber mucho desperdicio de calor, o sea, mucho calor que sale debido a la combustión, a los gases y a la fricción, entonces provoca que básicamente estos procesos no sean tan eficientes. A todos nosotros nos gustaría encontrar, por ejemplo, un motor de un vehículo, pues cuya eficiencia sea al 100%, pero eso no existe. En la vida real, pues eso no lo vamos a poder encontrar y eso nos ha traído muchísimos problemas. ¿Por qué? Bueno, porque como les decía, hay mucho desperdicio, no se aprovecha a lo máximo, ¿ok? Básicamente, para que ustedes sepan, bueno, básicamente la eficiencia toma valores entre 0 y 1, ¿ok? Y eso es importante que ustedes pues lo tomen en consideración. No existe motor que es 100% eficiente. Eso pues en nuestro planeta no lo vamos a poder encontrar nunca. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver un poquito entonces de este ciclo de Otto. Básicamente, en este ciclo de Otto, nosotros vamos a encontrar que es un modelo idealizado de los procesos termodinámicos. Este sería nuestro diagrama para el ciclo. Como pueden ver, pues el ciclo de A a B va en un proceso diabático, ¿ok? De B a C, ¿ok? Tiene un calentamiento a volumen constante. Luego de C a D hay un proceso de expansión adiabática, ¿ok? Y de D a A hay un enfriamiento a volumen constante. Eso nos quiere decir, ¿o qué nos quiere decir? Bueno, que básicamente si nosotros analizamos esta situación, ¿ok? El calor de A a B, ¿cuánto sería? Si es un proceso diabático y si está idealizado. Profe, no encuentro la B en el diagrama. Aquí está B. Ah, entonces, ese diagrama una pregunta. Las Vs, como que simbolizan. ¿Qué es lo que simbolizaban las Vs en el eje Volumen. claro? Volumen. Ajá, Y recuerde que esto es un diagrama de presión versus volumen. Ajá. Entonces, ¿cómo sería el calor de A a B? quizás, profe, podría ser mayor porque está habiendo más trabajo, ¿no? Ok,
Ok, no, el calor ahí, si se supone que es un proceso diabático, entonces aquí el calor sería 0. Ok, pero el trabajo, ¿cómo sería? ¿Menor o mayor que 0? Mayor, ¿no? No, menor. Ok, sería justamente menor a 0. En el proceso de B a C, ok, que esa presión constante, a volumen constante, perdón. ¿Cómo sería ahí en ese proceso, por ejemplo, el trabajo? ¿Cómo sería el trabajo ahí? Ahí sí sería 0. Ok, el calor. Ok, de B a C. Aquí estaría determinado, ¿verdad? Por N, por la constante calorífica, volumen constante. Ok, de la temperatura caliente menos la temperatura fría. O la temperatura en C menos la temperatura en B, más bien. Ok. Y de C a D, ¿cómo sería el calor de C a D? ¿Cómo sería ahí? Ok, ahí sería 0. ¿Y cómo sería el trabajo? ¿Mayor o menor? Si en el otro era menor. Mayor, pues. Mayor a 0, exactamente. Ok, más o menos esos serían los procesos que podríamos visualizar ahí. En el caso de un motor de combustión de 4 tiempos, pues básicamente lo que podríamos ver es justamente lo de esta imagen. Ok, bueno, en la primera imagen, lo que vamos a ver, ¿verdad? Es que justamente, pues por acá va a entrar la gasolina, ¿ok? El pistón va a bajar, va a crear un vacío parcial en el cilindro, ¿ok? Y ahí ya entonces va a haber una mezcla de aire y gasolina que está entrando en el cilindro por la válvula, pues que está aquí abierta justamente. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que tendríamos ahí en esta primera situación es la mezcla de aire y gasolina. ¿Ok? Luego, la válvula, esta que estaba acá, va a subir, se va a cerrar. La mezcla se va a ir comprimiendo conforme pues el pistón va subiendo y va cerrando todo el sistema. La chispa que tenemos acá, ¿verdad? De la bujía, va a encender la mezcla. Ojo, que para que esto suceda, ambos pistones deben de estar cerrados. Si no, pues eso no va a suceder, ¿verdad? No va a haber combustión propiamente. ¿Ok? Entonces, ya aquí, como hay una mezcla quemada, se va a expandir y va a empujar justamente al pistón hacia abajo. Y por último, ¿verdad? La válvula de escape se va a abrir, el pistón va a subir, expulsa la mezcla quemada hacia afuera del cilindro, ¿ok? Y va a generar, pues, propiamente ya el proceso de combustión que ustedes conocen y va a permitir que el motor pueda funcionar de manera correcta. Eso sería pues básicamente el proceso del motor. Como les decía, importante, ¿ok? Se supone que si es un ciclo de Otto, toda esta situación está idealizada y la pérdida de calor es mínima. Y por lo tanto, entonces la eficiencia de ese combustible sería el 100%. Bueno, la eficiencia del motor con respecto al combustible sería de un 100%. Pero sabemos que en la vida real eso no sucede así. ¿Ok?
Para la eficiencia de este motor de Otto, básicamente, entonces nosotros podemos decir que va a estar determinada de acuerdo con la primera ley de la termodinámica. Y en otras palabras, ok, vamos a decir entonces que, o la demostración matemática para esa eficiencia básicamente sería entonces que la eficiencia sería igual al trabajo, ok, entre el calor que entra. Ok, por lo tanto, la eficiencia nuevamente sería igual al calor que entra, ok, menos el calor que sale, entre el calor que entra. Y por lo tanto, recordando que pues en este motor vamos a estar determinados por estas ecuaciones matemáticas, ok, el calor que entra va a ser igual a la constante de, perdón, voy más bien a otra diapositiva porque me va a quedar todo apelmazado. Entonces, como les decía, ok, la eficiencia es igual al calor que entra menos el calor que sale entre el calor que entra. Y para nosotros el calor que entra va a estar determinado por el número de moles, por la constante calorífica volumen constante de TC menos TB, ok, por ejemplo, menos la constante de moles, el número de moles menos la constante calorífica a volumen constante, ok, menos, ok, aquí sería TA a TD, ok, en este caso estoy evaluando todo el ciclo, perdón, se me fue esa raya ahí fea, entre básicamente pues el número de moles por la constante calorífica de TC menos TB. Ok, y por lo tanto, pues, como pueden ver, puedo libremente cancelar esto, y al final podría deducir que entonces la eficiencia para este motor va a estar determinada por TC menos TB, ok, menos TA menos TD, ok, entre TC menos TB. Y por lo tanto, si yo lo veo matemáticamente, otra cosa que podría decir, ok, es justamente que entonces esto es igual, que si sigo haciendo eso y simplificando y demás, sacando a factor común, podría decir que esto es igual a 1 sobre, ok, R a la gamma menos 1, ok, donde, importante, R es la razón de compresión que pues suele estar entre 8 y 10, ¿ok? Para los automóviles y para los modelos que conocemos en la actualidad. Y pues recordar que para nosotros gamma es igual a la constante a presión constante entre la constante calorífica a volumen constante. Eso sería básicamente pues gamma que viene precisamente de nuestras ecuaciones de la primera ley de la termodinámica. Hasta aquí hay dudas. Por el momento no, profe. No. Nada. Todo en orden. Yes, profe. Todo claro. Ok. Perfecto.
Ok. Con respecto al motor de diésel, ok, nuevamente en este modelo idealizado, podemos justamente visualizar que este modelo básicamente va a constar de los siguientes procesos. Vamos a tener un proceso de compresión adiabática de A a B, ¿ok? Vamos a tener un proceso de presión constante de B a C, un proceso de expansión adiabático de C a D, y de D a A va a haber un proceso de enfriamiento a volumen constante. Si el proceso fuera ideal, entonces aquí claramente podemos visualizar que no vamos a tener pérdidas de calor. ¿Ok? Recordar nuevamente, ¿verdad? Que entonces, si la eficiencia para nosotros en este ciclo fuera determinada, pues está determinada por el trabajo entre el calor que entra, para nosotros en este ciclo, estaría determinado por, ¿ok? El número de moles, por la constante calorífica, presión constante, ¿ok? De TC a TB, menos el número de moles por la constante calorífica a presión a volumen constante, de TA menos TD. Y esto sería básicamente entre el número de moles por la constante a presión constante de TC menos TB. Y básicamente, pues ese sería para nosotros ese valor para la eficiencia de un motor de diésel. ¿Hay dudas con el motor de diésel? Estas eficiencias, o sea, son, el motor diésel es el que tiene como una única, por así decirlo, como algo debido a la propiedad de su sustancia, por así decirlo. ¿Cómo? Que si el motor, o sea, esto solo es válido, eso es exclusivo para el motor diésel, digo yo. Ajá, exactamente. Solamente funciona así para un motor de diésel y obviamente que el proceso está idealizado porque sabemos que la eficacia no es del 100%. Ok, pero básicamente estos son los procesos que se dan en un ciclo de diésel. Ok, en el motor de combustión ya básicamente estaríamos trabajando con un ciclo de Otto, que fue el que vimos arriba. El ciclo de Otto es para gasolina, supongo. Si fuera, Exactamente, para gasolina. está bien, profe, gracias. Ok. ¿Dudas? Ninguna. Ok. Y con respecto a los refrigeradores, ok. Bueno, básicamente entonces los refrigeradores van a desempeñar una función opuesta a las máquinas térmicas, ok. ¿Qué es lo que hace una máquina térmica? Bueno, toma el calor de un lugar caliente y cede calor a un lugar más frío. Mientras que básicamente el refrigerador, ya sabemos que lo que hace es enfriar, entonces va a extraer el calor, ¿ok? Y va a generar entonces que va a extraer calor de un lugar frío, ¿ok? Y va a ceder calor a un lugar más caliente, que es justamente el aire del exterior. Entonces, básicamente nosotros sabemos que, pues en el caso de nuestros alimentos o lo que tenemos en la refrigeradora, lo que sucede ahí es que esa máquina, ¿ok? Jala aire del exterior, ¿ok? De los alimentos o del entorno en el que está y cede, ¿ok? O genera el enfriamiento de los productos. En este caso, bueno, también necesitamos de una sustancia que es la sustancia condensadora, que es justamente la que permite el enfriamiento en los alimentos, ¿ok? Básicamente es muy importante que ustedes diferencien que los refrigeradores y las máquinas térmicas son completamente opuestas, ¿verdad? No solamente bajo esta perspectiva, sino que
Eh, Podríamos decir entonces que en una máquina térmica, ¿ok? Hay una salida de trabajo y por lo tanto el trabajo es positivo, mientras que en un refrigerador hay una entrada neta de trabajo mecánico. O sea, estamos haciendo trabajo sobre los productos o el entorno está haciendo trabajo sobre los productos. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Profe, el famoso gas que hay dentro de las refrigeradoras, profe, de casualidad no es el nitrógeno líquido. El gas que hay dentro de las refrigeradoras. Sí, ¿Por qué usted piensa que es nitrógeno líquido? porque he visto que el nitrógeno líquido, bueno, o sea, a temperatura ambiente no es, no es, es gaseoso. O sea, por ejemplo, yo he visto ya ahí que el nitrógeno líquido a temperatura ambiente se evapora, pero a muy bajas temperaturas se mantiene encapsulado con un termo o algo. O sea, no sé, y digo yo pienso que si yo en mi caso, hay nitrógeno líquido en esos motores ahí, digo yo, son capaces de hacer circular a bajas temperaturas el nitrógeno mientras en su estado líquido para hacerlo, por así decirlo, como si fuera un radiador, digamos, de poder hacerlo circular y haga que el aire dentro del entorno de la refrigeradora sea un poco más frío. Bueno, en realidad no es nitrógeno líquido, ¿verdad? Antes, las refrigeradoras más viejas empleaban un gas que se llamaba freón, ¿verdad? Pero tenían todos estos problemas que justamente las reacciones químicas que desencadenaban eran muchísimos clorofluorocarbonos que pues generaban muchísima destrucción de la capa de ozono. Ahora hay un gas que es HFC, creo, que el nombre comercial es tetrafluoroetano, creo. Sí, déjeme buscar. Ok. Ajá. Sí, tetrafluoretano. Y entonces, a pesar de que es un gas, pues de que sí genera muchísimo efecto invernadero, al menos está probado, está regulado por el protocolo de Kioto. ¿Ok? Entonces, no es nitrógeno líquido. En realidad el nitrógeno se utiliza, pues como ustedes saben, para enfriar. Y no solo eso, sino que dependiendo de la cantidad o la proporción que se eche el nitrógeno líquido en el proceso, puede generar entonces pues que la composición química o la composición física de los alimentos o de las estructuras a las que está siendo expuesta el nitrógeno cambie. ¿Ok? De hecho, hay técnicas de cocina, por ejemplo, como cuando van a hacer helados que utilizan un poco de nitrógeno para generar ese efecto de solidificación, pero justamente no es nitrógeno líquido al 100%. Está bien, profe, muchas gracias por la aclaración, profe. Con gusto. Ok. Y bueno, básicamente este es el principio de refrigeración. Esto es lo que nosotros vemos. O bueno, esto es lo que nosotros no vemos. Nosotros solamente abrimos el refrigerador y ya tenemos los alimentos que necesitamos. Justamente, ok, cuando conectamos acá, nuestro enchufe o nuestra toma corriente, vamos a trabajar con el compresor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el compresor? Bueno, va a tener, por decirlo, como dos ciclos. ¿Ok? Entonces, todo lo que está aquí en la rejilla de atrás, que no sé si ustedes recuerdan que antes las mamás ponían la ropa durante los inviernos en esas rejillas para que se secara la ropa, porque justamente pues ahí hay una liberación de energía en forma de calor. ¿Ok? Ahí entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el compresor está tomando todo ese aire que está caliente, hay una alta presión y hay un proceso de condensación en esta parte de aquí atrás. ¿Ok? Justamente después de la rejilla, en la parte interna, obviamente, el refrigerador, hay una válvula de expansión.
Entonces, ¿qué es lo que genera o qué es lo que permite esa válvula de expansión? Bueno, va a generar un cambio de fase sobre el gas que está circulando, que viene de justamente este compresor, para generar un sistema de baja presión y generar que haya enfriamiento. Y eso es justamente lo que podemos ver también con, con nuestro congelador y con nuestro refrigerador. Cuando las refrigeradoras se dañan, algunas veces o los síntomas más comunes o por decir, las fallas técnicas más comunes es o que el líquido condensador se acabó, ¿verdad? O que el compresor se dañó, o justamente que esa válvula de expansión que está ahí, que genera el sistema de baja presión, no permite entonces que nuestro sistema enfríe de manera correcta. Ok, por lo tanto, pues, no sé, hay sistemas comienzan a tener problemas las refrigeradoras en las que pues no congela o hace escarcha, o por ejemplo, en lugar de hacer escarcha, pues libera agua y no lo hace a través de su sistema. ¿Dudas? Ahorita no. Todo, todo claro, profe. Ok, perfecto. Es muy curioso porque justamente, bueno, no curioso, sino que toda esta parte se enlaza nuevamente con lo que estábamos haciendo en la semana pasada, que estábamos trabajando con los ciclos, que estábamos trabajando justamente con las leyes con la primera ley de termodinámica y con la ecuación de estado de los gases para encontrar cuál es cada uno de los procesos que tenemos ahí. ¿Ok? Básicamente, cuando nosotros estamos hablando del coeficiente de rendimiento de un refrigerador, vamos a hacerlo en términos del calor que sale entre el trabajo. ¿Por qué de esa manera? Porque noten que justamente el refrigerador es todo lo contrario a una máquina térmica. Entonces, la máquina térmica, nosotros determinamos ese coeficiente o ese rendimiento de forma en la que el trabajo era el trabajo entre el calor que sale era igual a ese coeficiente. Ahora para nosotros va a ser al revés, ¿verdad? Dado a este funcionamiento inverso que tiene. ¿Ok? Cuanto más grande sea para nosotros este valor de este coeficiente, quiere decir que mejor va a ser el desempeño del refrigerador. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, el trabajo va a ser menor que pues el calor cedido, que el calor extraído, perdón, y así para nosotros este coeficiente tendría un valor mayor a 1. O sea que para que fuera un refrigerador o una máquina refrigeradora bajo las condiciones que nosotros hablamos idealizadas o de los mejores funcionamientos que tenga este refrigerador, su coeficiente K deberá ser muchísimo mayor a 1. ¿Ok? Y, ¿ok? Si lo vemos exactamente igual que anteriormente lo estábamos haciendo justo a partir de las deducciones matemáticas, entonces podemos determinarlo de cualquiera de estas dos formas que tenemos acá. ¿Ok? Ya sea representándolo como una situación neta del trabajo, perdón, porque no sé qué pasó ahí. O recordando que en este caso para un enfriador, ok, o para un refrigerador es básicamente el inverso de la máquina, de las máquinas térmicas. Ok. Hasta aquí, ¿dudas? No, no. Ok,
Bueno, como no hay dudas, entonces vamos a comenzar a resolver algunos ejercicios relacionados con esto que hemos venido trabajando. Ok. Entonces, vamos a trabajar en estos procesos y a partir de aquí, pues ustedes tendrán justamente 10 minutos para resolver. A los 10 minutos les preguntaré cómo están y pues si tienen alguna duda igual pregunten. Dice, 3 moles de oxígeno molecular que se comporta como un gas ideal se somete a los procesos termodinámicos que se muestran en la siguiente figura, donde TV son 700 Kelvin, VA es 1 metro cúbico, VB es 1.5 metros cúbicos. La presión en D es de 549,87 pascales y TA y TC son exactamente iguales. Basados en la información anterior, calcule el calor transferido en cada uno de los procesos del ciclo y la eficiencia del ciclo termodinámico. Entonces, para eso, vamos a resolver. Ok, lo primero que hay que comenzar a calcular son las presiones y las temperaturas. Ok, y todos los valores de pues, nuestra tabla. Para eso, pues vamos a visualizar una tabla similar a la que les voy a enseñar a continuación. Ok. Y vamos a comenzar a trabajar sobre esta tabla. Ok. Ya nos dan estos valores que tenemos acá. Y nos falta, pues, todos los espacios en blanco que tenemos ahí. Vamos a comenzar a averiguar la presión en B. Entonces, para eso, ok. Esperen porque se apagó mi tableta. La presión en B es igual al volumen en B, que es igual al número de moles en B, que es el mismo para todos, por R, por la temperatura en B. Okay. La presión en B para nosotros es igual a NRTB entre VB. Ok. Para nosotros la presión en B serían 3 moles por 8,314 julio sobre mol por Kelvin, okay, por la temperatura, que son 700 Kelvin, entre el volumen en B, que es 1.5 metros cúbicos. ¿Cuánto sería la presión en B? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto da eso? A mí me da, profe, ese 1,5 está, no, es al cubo, ese 1,5, ¿verdad? Es 1,5 solamente. Ok. 1,16 por 10 a la 4. Ok, muy bien. Pascales. Entonces esto sería 1,16 por 10 a la 4.
Ok, y justamente tal como lo vemos en el gráfico, pues la presión en A y la presión en B es exactamente la misma y por lo tanto aquí también es 1,16 por 10 a la 4. Vamos a averiguar cuánto es la temperatura en A. Para nosotros, ok, la temperatura en A, nuevamente, ¿verdad? Presión en A por volumen en A es igual a NR T en A, ok. Y por lo tanto, entonces, la temperatura en A es igual a la presión en A más el volumen en A entre NR, ok. La temperatura en A sería la presión en A, ok, que es 1,16 por 10 a la 4 pascales por el volumen en A, que es 1 metro cúbico, entre 3 mol por 8,314 julio sobre mol por Kelvin. ¿Cuánto es el valor de la temperatura en A? A mí me da 465. Ok, muy bien. 465 Kelvin. Ok. Entonces. Ok. Y noten, entonces, por aquí nos decían algo. La temperatura en A es la misma que en C. Entonces, esto también son 465. Ok. A partir de esto, vamos a encontrar cuánto es el volumen en C y la presión en C. Ok. Entonces, para esto sabemos que la presión en C por el volumen en C es igual a nRT. Ok. Y sabemos que pues es un proceso diabático entre B y C y por lo tanto la presión en B, ok, por el volumen en B elevado a la gamma, que es igual a la presión en C por el volumen en C elevado a la gamma. Ok, dado que pues estamos trabajando en el proceso diabático. Dicho esta situación, ok, podemos saber que entonces para nosotros PC por VC sería igual a 3 moles, ok, por 8,314 julios sobre mol por Kelvin por 465 Kelvin. Y la otra para nosotros, ok, sería entonces 1,16 por 10 a la 4 pascales por 1,5 elevado a la 1,4 porque estamos trabajando con un gas diatómico. Ok, y esto es igual a PC por VC elevado a la 1,40, que ese sería el valor de gamma. Voy a anotarlo por aquí porque es diatómico. Ok. Entonces, pues una vez ya visualizado ese sistema de ecuaciones, podemos entonces saber que 3 moles por 8,314
Julio sobre mol por Kelvin por 465 Kelvin entre VC es igual a 1,16 por 10 a la 4 pascales, ok, por 1,5 elevado a la 1,4 entre VC elevado a la 1,40. Ok, o sea que cuando yo resuelvo esa ecuación, ¿cuánto nos daría el valor de VC? ¿Cuánto sería ese valor de VC? Profe, a mí me dio 1,46 por 10 a la 4. ¿Cuánto? 1,46 por 10 a la 4. No. ¿Estás seguro? Elevó esto a la El 1,40. V. El VC. Voy a... Ok, eso me elevado, pero el valor de VS. Ajá. Hay que revisar eso. Que no creo que de tanto jamás. Es un volumen. Pero la variable en sí, no, el VC, o sea, Ujú. no tiene un valor específico. O sea, No, no, eso es lo que estamos averiguando, el valor de VC. ah, ¿Cuánto les dio, chicos? A ver. 4,14. Ajá, muy bien. Eso es lo que da. VC tiene un valor para nosotros de 4,14 metros cúbicos.
Vamos a anotarlo. Perdón, ya se me salió. 4,14. Ah, no. Perdón, aquí. Esto es 4,14. Ok, vamos a averiguar entonces, con base en eso, pues el valor de PC. Que ya teníamos todo montado para averiguar a PC. Entonces, para nosotros, PC por VC es igual a NRTC. O sea, PC es igual a NRTC entre VC. ¿Ok? PC es igual a 3 mol por 8,314 julio sobre mol por Kelvin. Por la temperatura en C, que era la misma, eran 465. Entre 4,14 metros cúbicos. ¿Cuál es el valor de PC? ¿Cuánto es ese valor, chicos? A mí me da 2801,46. Ok, muy bien. Entonces, PC 2801,46. Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver qué tenemos. En este proceso de C a D, el volumen es el mismo. Ok, y vamos a averiguar la temperatura en D. Ok, entonces nuevamente. La presión en D por el volumen en D es igual a NR. T en D. T en D es igual a la presión en D por el volumen en D entre N por R. T en D es igual, ok, a la presión en D, que eran igual a, teníamos la presión en D, ajá, 549,87. El volumen en D, que era 4,14. Entre 3 moles por 8,314 julios sobre mol por Kelvin. ¿Cuánto es el valor de T en D? ¿Cuánto es? 91,27. 91,27. 27. Ok, exactamente. Y la temperatura en D es la misma que
que en E. ¿Sí? 1.27 y 91.27. Y por lo tanto, bueno, pues aquí también nos queda recordar que tenemos que averiguar ahora entonces precisamente cuál es la presión. Ajá, sí, muy bien. ¿Cuál es la presión en E y cuál es ese volumen en E? Vamos a ver una cosa, el volumen en E. Ajá, justamente el volumen en E es el mismo que el volumen en A. Esto es 1,0. Ok. En A, aquí lo podemos ver, ¿verdad? De A, que es exactamente igual y ya solo nos quedaría pues averiguar el valor de la presión. Ok. Entonces, para nosotros, la presión en E por el volumen en E es igual a NR de E. Ok. Entonces, la presión en E es igual a NRT entre el volumen en E. O sea, la presión en E es igual a 3 mol por 8,314 julio sobre mol por Kelvin. Por la temperatura en E, que son 91.27. Entre 1 metro cúbico. ¿Cuánto es la presión en E? ¿Cuánto es? 2276.45. 276.45 pascales. Ok. Y entonces, hasta aquí, pues tenemos esta parte del proceso. En la siguiente sesión vamos entonces a calcular el trabajo, la energía y el calor para poder entonces calcular cuál es la eficiencia de ese ciclo que tenemos ahí. No sé si tienen alguna duda por el día de hoy. No, nada. Todo claro. Bueno, entonces si no hay dudas, no me queda más que despedirme de ustedes y desearles un lindo miércoles. Nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión del día viernes a la 1 de la tarde.